campo eléctrico. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así: tres cargas eléctricas puntuales de magnitud Q1 igual a 4 microcoulomb, Q2 igual a 4 microcoulomb y Q3 igual a menos 2 microcoulomb. Se encuentran ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero de 50 centímetros de lado. Las cargas Q1 y Q2 están ubicadas en la base del triángulo y Q3 en el vértice superior. Nos piden calcular la magnitud del campo eléctrico resultante en el centro del triángulo. Lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio es dibujar un triángulo equilátero. En los vértices de la base vamos a ubicar las cargas puntuales Q1 y Q2, ambas son positivas. La carga puntual Q1 es igual a 4 microcoulomb, la carga puntual Q2 es igual a 4 microcoulomb y la carga puntual Q3 es negativa, igual a menos 2 microcoulomb. Una de las características principales de un triángulo equilátero es que todos sus lados tienen la misma longitud. Para este ejercicio esa longitud es de 50 centímetros. 50 centímetros transformados a metros va a ser igual a 0,5 metros. Nos piden calcular la magnitud del campo eléctrico resultante en el centro del triángulo. Vamos a suponer que ese punto se encuentra acá. Después de ubicar este punto, vamos a realizar la representación vectorial de la magnitud del campo eléctrico debido a la carga puntual Q1, Q2 y Q3. Es importante mencionar que en este punto, para hacer esa representación vectorial, vamos a ubicar una carga de prueba, que por convenio es positiva. Como la carga puntual Q1 es positiva y la carga de prueba es positiva, entonces la carga de prueba va a experimentar una repulsión debido a la carga puntual Q1. Este vector lo llamamos magnitud del campo eléctrico 1. Como la carga puntual Q2 es positiva y la carga de prueba es positiva, entonces la carga de prueba va a experimentar una repulsión debido a la carga puntual Q2. Ese vector lo vamos a llamar magnitud del campo eléctrico 2. Como la carga puntual Q3 es negativa y la carga de prueba es positiva, entonces la carga de prueba va a experimentar una atracción debido a la carga puntual Q3. Este vector lo vamos a llamar magnitud del campo eléctrico 3. ¿Qué debemos hacer? Debemos hallar la magnitud del campo eléctrico 1, la magnitud del campo eléctrico 2 y la magnitud del campo eléctrico 3. Para hallar la magnitud de esos campos, entonces vamos a hacer uso de las siguientes fórmulas. Aquí tenemos la fórmula donde K es la constante electrostática, Q1, Q2 y Q3 respectivamente son las cargas puntuales y R1, R2 y R3 es la distancia que existe desde la carga Q1 a este punto, desde la carga Q2 a este punto y desde la carga Q3 a este punto. Te podrás dar cuenta entonces que la constante electrostática la conocemos, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. La carga puntual Q1 y la carga puntual Q2 y Q3 también conocemos esa información, pero la distancia que existe desde las cargas puntuales a este punto no conocemos esa distancia. Es por esa razón que para poder hallar esa distancia vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. Esa distancia va a ser igual a 2/3 multiplicado por la altura, esta h significa altura, del triángulo. Por otra parte, es importante mencionar que como el triángulo es equilátero, entonces la distancia que existe de Q1 a este punto, de Q2 a este punto y de Q3 a este punto va a ser la misma. Por esa razón te voy a decir que R va a ser igual a R1, a R2 y a R3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar esta distancia para poder calcular la magnitud 1, la magnitud 2 y la magnitud 3. ¿Cómo vamos a hallar esa distancia? La vamos a hacer de la siguiente manera.
Trazando una línea imaginaria desde el vértice superior del triángulo equilátero hasta el punto medio de la base, podrás notar que ahora tenemos dos triángulos rectángulos. Tomando en cuenta el triángulo rectángulo del lado izquierdo y conociendo que la distancia desde la carga Q1 hasta la carga Q2 es de 0,5 metros, si dividimos este valor entre 2, vamos a obtener la distancia que existe desde el punto medio hasta la carga Q1. Ese resultado es igual a 0,25 metros. Como los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados, entonces voy a ubicar un ángulo de 60 en este vértice. Tomando en cuenta este ángulo de 60, puedo decir que este segmento sería el cateto adyacente a este ángulo y que este otro lado que voy a identificar con la letra H va a ser el cateto opuesto a este ángulo de 60 grados. Haciendo uso de las razones trigonométricas, puedo decir que la tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es H, dividido entre el cateto adyacente, que sería 0,25 metros. Trasladando al primer miembro 0,25 metros a multiplicar a la tangente de 60, entonces la ecuación quedaría de esta manera. 0,25 es equivalente a decir un cuarto y tangente de 60 es igual a la raíz de 3. Multiplicando, entonces H sería igual a raíz de 3 dividido entre 4 metros. Sustituyendo este valor de H acá en esta ecuación, entonces R, que es la distancia que estamos buscando, va a ser igual a 2/3 multiplicado por la raíz de 3 sobre 4 metros. Simplificando el 2 del numerador con el 4 del denominador, entonces R va a ser igual a raíz de 3 entre 6 metros. Como ya hemos hallado el valor de R, que es la distancia que estamos buscando, entonces podemos buscar la magnitud del campo eléctrico 1, la magnitud del campo eléctrico 2 y la magnitud del campo eléctrico 3 en este punto. Eso lo vamos a realizar haciendo uso de las siguientes fórmulas. Realizando las sustituciones correspondientes en cada una de estas variables en la siguiente fórmula, entonces la magnitud del campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante electrostática, que tiene un valor de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Todo eso iría multiplicado por la carga Q1, que es de 4 microcoulomb. Se debe transformar 4 microcoulomb a coulomb, que es igual a 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y la distancia, que iría elevado al cuadrado, que es de raíz de 3 sobre 6 metros. Realizando los cálculos correspondientes en la calculadora, concluimos que la magnitud del campo eléctrico 1 va a ser igual a 432.000 newton sobre coulomb. Sustituyendo ahora en la siguiente fórmula la constante, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, la carga Q2, que si te das cuenta es igual a la carga Q1, entonces también sería 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, y la distancia, que es la misma. Por esa razón, la magnitud del campo eléctrico 2 es igual a 432.000 newton sobre coulomb. La magnitud del campo eléctrico 3 va a ser igual a la constante electrostática, 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. La carga Q3, que es negativa, de menos 2 microcoulomb. Transformándolo a coulomb serían 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Es importante resaltar que al momento de sustituir no se coloca el signo de la carga, y la distancia, que es de raíz de 3 sobre 6 metros al cuadrado, concluimos que la magnitud del campo eléctrico 3 va a ser igual a 216.000 newton sobre coulomb. ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a representar gráficamente estos vectores en un plano cartesiano para poder determinar la magnitud del campo eléctrico resultante en el centro del triángulo equilátero. Acá tenemos la representación vectorial de estos tres vectores en el plano cartesiano. Como podrás darte cuenta, hemos ubicado este punto en el origen de coordenadas.
Para poder determinar la magnitud del campo eléctrico resultante en este punto, tenemos que descomponer este vector E1 y el vector E2 en sus componentes rectangulares. Entonces, sobre el eje X positivo vamos a obtener una componente debido al vector E1. Este vector o esta componente la vamos a llamar E2 en X. Sobre el eje X negativo vamos a obtener una componente debido al vector E2. Esa componente la vamos a identificar como E2 en X. Sobre el eje Y positivo vamos a obtener una componente debido al vector E1. Esa componente la vamos a llamar E1 en Y. Y sobre el eje Y positivo vamos a obtener otra componente debido al vector E2. Esa componente la vamos a llamar E2 en Y. ¿Cómo vamos a hacer para poder determinar estos valores? Haciendo uso de las siguientes fórmulas. E1 en X va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico 1 multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Este ángulo que se forma acá. Y E2 en X, va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico 2 multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo que se forma acá. Entonces, al obtener estos dos valores, vamos a poder obtener o determinar la magnitud resultante sobre el eje X, que sería igual a esta magnitud que está en sentido positivo menos E2 en X, que va a ser este valor, tomando en cuenta que el sentido es hacia la izquierda, que es negativo. Por esa razón realizamos una recta. Pero para poder obtener estos resultados, entonces necesitamos el ángulo que se forma tanto acá como acá. Para poder determinar ese ángulo, entonces, ¿qué vamos a realizar? Tomando en cuenta este punto, este vértice y el punto medio del triángulo equilátero, vamos a obtener un triángulo más pequeño. Ya sabemos que la distancia que existe desde el punto medio hasta este vértice es 0,25 y que la distancia que existe desde el punto en estudio hasta este vértice era raíz de 3 sobre 6. Con estos dos valores, teniendo presente que este sería el cateto adyacente a este ángulo que vamos a obtener acá y este sería la hipotenusa, entonces podemos determinar ese ángulo. Y si tenemos este ángulo, ese ángulo es igual a este otro ángulo que tenemos acá. Como el triángulo es equilátero, entonces este ángulo que vamos a obtener acá es el mismo ángulo que se va a obtener si dibujamos un triángulo acá, y ese ángulo va a corresponder a este. En pocas palabras, este valor funciona tanto para este ángulo como para este ángulo. Podemos decir que el coseno de este ángulo va a ser igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Trasladando coseno al otro lado de la igualdad como coseno menos 1, entonces decimos que el ángulo va a ser igual, haciendo uso de la calculadora, a 30 grados. Entonces este ángulo mide 30 y este ángulo mide 30. Como la magnitud del campo eléctrico 1 y la magnitud del campo eléctrico 2 son iguales, de 432.000 newton sobre coulomb, y el ángulo del vector 1, es decir, del vector E1, y el ángulo del vector E2, que es de 30 y 30, también son iguales, al sustituir esos valores acá, esta componente 1 en X me va a dar el mismo valor de la componente E2 en X. Al sustituir esos valores y restar, entonces el resultado sobre el eje X va a ser igual a 0. La componente resultante sobre el eje X va a ser igual a 0. Es decir, que estas dos componentes se anulan. Vamos a hallar ahora la magnitud de las componentes sobre el eje Y.